Las especies de animales silvestres que habitan el planeta se enfrentan a retos diarios que los exponen a depredadores, a la búsqueda de alimento y a sufrir la pérdida de su hábitat. Algunas especies desafían consecuencias más graves que otras y se resisten a la extinción en lugares donde es cada vez más difícil sobrevivir. ¿Cómo contribuir con la conservación de especies en el país? Área silvestre. Ningún animal silvestre es ajeno a los peligros diarios que afrontan en sus hábitats naturales. Cada día deben hallar alimento, refugio y sortear a los depredadores que acechan alrededor. Tal hazaña supone estrategias que les permitan reconocer los entornos, protegerse de las amenazas y huir de los peligros. Aun cuando en los hábitats naturales los riesgos son frecuentes, el estilo de vida de los humanos es una de las mayores amenazas que resisten. Las actividades que se requieren para sostener a los humanos ponen en riesgo la estabilidad de los hábitats naturales de los animales silvestres y ha llevado a que algunas especies estén cerca de la desaparición. Aunque los artrópodos cuentan con poblaciones cuyos números superan por miles a las de otros animales, algunas especies son vulnerables a las presiones humanas. A pesar de los beneficios que prestan los insectos a la estabilidad ecológica del planeta, las abejas presentan declives en su población en el contexto mundial. La polinización es una de las actividades que realizan las abejas junto a otros animales que incide directamente en la vida de los bosques y en la producción de los cultivos que alimentan a los humanos. Gran parte de los cultivos de la agricultura mundial dependen de la polinización natural.
labor que realizan las abejas como uno de los grupos predominantes en la mayoría de las regiones del mundo. Las abejas melíferas son una de las especies más afectadas por labores derivadas de las actividades humanas. Solo en Europa y Norteamérica, la mortalidad de las colonias en los últimos años afecta la estabilidad de la especie en estas regiones. En Antioquia, la población de abejas también ha disminuido. Las razones del declive se deben al uso de químicos en la producción agrícola y a la pérdida de hábitats naturales. Sin la polinización que realizan las abejas, la producción de los cultivos descendería cerca de 70% en el mundo, lo que pondría en riesgo la productividad de frutas y verduras que forman parte del alimento de los humanos. Área silvestre. El planeta es un lugar donde conviven especies de flora y fauna. Pero muchas actividades humanas amenazan la supervivencia de otras especies silvestres. A pesar de que la desaparición de especies se puede deber a factores naturales, en la actualidad, la destrucción en masa de las especies se produce por la acción humana en períodos acelerados. Sobre la conservación de especies inciden factores directos e indirectos, y en cada uno de ellos se evidencia participación humana. Los directos recaen sobre especies específicas y se deben a la caza o el tráfico de especies. Los indirectos son producto de otras causas como la deforestación y la contaminación, ambas provocadas por labores humanas. La conservación de muchas especies de mamíferos en el mundo es preocupante y, en Colombia, un pequeño primate combate su estado vulnerable de conservación. El tití gris es una especie de primate que solo habita en Colombia, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas y Tolima. El tití gris es un ser pequeño que vive en grupos de varios individuos, pasan el tiempo sobre los árboles y se alimentan de frutos. Habita la ciudad a pesar de la urbanización y, aún con el crecimiento de las construcciones, continúa paseándose por los corredores verdes para convertirse en una especie citadina.
La cuenca de Robledo, gracias a la conexión con el Cerro El Volador y las quebradas que la atraviesan, es el paso frecuente de los titíes. Pero, aunque los individuos de tití gris siguen habitando la ciudad, cada vez hay menos de ellos. Pese a la adaptación que han demostrado hacia los entornos urbanos, la fragmentación de los bosques es cada vez mayor, y la pérdida de conectividad entre árboles significa la disminución de su hábitat. El tití gris también es víctima del tráfico de fauna. Los individuos de la especie son extraídos de su hábitat para el comercio como mascota. Y muchos no logran sobrevivir al cautiverio. Dado que la especie se adaptó a la vida urbana, para que puedan continuar en la ciudad, es necesario mejorar sus condiciones de vida. La permanencia de corredores verdes que funcionen como puentes entre la vegetación es vital para que se desplacen y realicen sus actividades. Titíes grises, otras especies de mamíferos sufren las consecuencias de la deforestación y la expansión urbana. Y no todos responden a las presiones mediante la adaptación, por lo que conservar los espacios naturales para sus hábitats contribuye con su permanencia en el mundo. Área silvestre. Actualmente, cientos de animales se encuentran en estado vulnerable de conservación. Algunos en peligro crítico, muy cerca de la extinción. Pese a que cada día son más las acciones para preservarlos, las prácticas que amenazan su estabilidad continúan poniéndolos en riesgo. La riqueza en reptiles de Colombia ubica al país en el 4º puesto de diversidad mundial en esta clase. Compuesta por tortugas, cocodrilos, lagartos y serpientes, la clase de los reptiles ha soportado presiones por parte de los humanos, quienes los han sentenciado como mascotas, los han capturado para aprovechar sus pieles y los han destinado como alimento.
La fragmentación de los hábitats naturales de los animales silvestres hace que la cercanía con las viviendas sea cada vez mayor. Con los reptiles ha sucedido lo mismo en el Valle de Aburrá. El crecimiento de las construcciones en zonas rurales reduce las áreas que las especies pueden recorrer. El temor que infunden los reptiles en la población ha significado a lo largo de la historia el sacrificio de sus individuos y es otra de las razones de la disminución de sus poblaciones. Situación que se debe en la mayoría de los casos al desconocimiento de su importancia ecológica. En los remanentes de bosques dentro del Valle de Aburrá, las serpientes y las lagartijas son los reptiles más comunes. A pesar de que algunas especies de serpientes se han adaptado a las nuevas condiciones ambientales que produce la urbanización, muchas de ellas y otras especies de reptiles requieren fragmentos de bosque y capas de hojarasca húmeda que les sirvan como refugio. La deforestación y la contaminación de los cuerpos de agua dificulta la presencia de los reptiles en zonas rurales y periurbanas. Factores que alteran las características de los microhábitats y pueden conducir a la desaparición de especies, en especial de aquellas más amenazadas. Parte de la población desconoce los beneficios que proporcionan los reptiles y elige sacrificarlos por temor a su aspecto o a la presencia de veneno. A pesar de que muy pocos de ellos lo poseen. Sin embargo, los reptiles, como las serpientes, son importantes controladores de población de otros animales, como los roedores, y hacen parte de una compleja cadena trófica que es necesaria debido a las interacciones que se propician entre especies. La conservación de especies en el territorio es el resultado de la unión de esfuerzos en la implementación de políticas y leyes de protección, en la educación y la divulgación. Aunque se avanza en la ejecución de programas de conservación de especies, la ayuda de las comunidades es vital para que podamos comprender los comportamientos de otros animales y convivir con ellos sin afectar su entorno.